¿Qué es un Nepo Baby? El término Nepo Baby viene del Nepotism Baby y básicamente se refiere a las personas que han llegado al éxito o han conseguido oportunidades importantes gracias a las conexiones de su familia, especialmente si sus papás son famosos o están en la industria dependiendo de la que se desarrolla. Y aunque suena casi como un apodo gracioso, en realidad suele usarse de forma bastante crítica, como si el mensaje fuera: estás aquí no por tu talento, sino por tus apellidos. Este término se popularizó por un artículo, además también en TikTok, que la gente estaba empezando como a notar a cuántas celebridades actuales tienen algún tipo de conexión familiar con la industria. Incluso surgió una variante que sería el industry plant, que se refiere a quienes no necesariamente tienen padres que son famosos, pero que sí trabajan detrás de cámaras o en puestos claves que le abren puertas, o también puede ser como que la industria los quiso poner ahí, ¿me entiendes? Como que tú estás ahí porque la industria te quiere como que hacer famosa, o también, bueno, como les dije anteriormente, pueden trabajar como tras bambalinas y, o sea, no tendrían la fama, pero sí tienen el enchufe. Y es interesante ver cómo estas etiquetas han evolucionado porque reflejan una conciencia social cada vez más aguda de cómo opera este privilegio. Ya no se trata solo de tener talento, sino desde dónde partes en la carrera por el éxito. Que no es lo mismo tener que abrirte camino desde cero que nacer con un mapa, contactos y una escalera automática hasta la cima. Hello, bitches, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Look at my hair. I love this hair. Oh my god. Me encanta, estoy enamorada de mí misma en este momento. Ahorita estás ahí que te ves horrible, pero bueno, no importa. En fin, el día de hoy, como ya vieron, vamos a estar hablando y respondiendo una pregunta que sería: ¿por qué odiamos a los Nepo Babies? Una duda bastante, no sé, que me surgió. ¿Por qué? Vi un video de una chica que hablaba de por qué odiamos a los influencers y dije, ¿por qué odiamos a los Nepo Babies? Y también quiero hacer un video hablando de por qué odiamos a los influencers, pero otro tema otro día. Y el día de hoy decidí desarrollar punto por punto. Pero antes de comenzar, recuerden los requisitos, que es no tirarle hate a ninguno de los personajes o víctimas que van a salir en este video que vamos a estar mencionando. Comentar allá abajo siempre con respeto. Y el tercer requisito es que no te tomes nada personal, esto es simplemente mi opinión y la información es basada en internet, así que si hay algo que esté completamente malo, pues lo puedes comentar y corregir allá abajo sin ningún problema. Pues, en fin, ahora sí damos la bienvenida a la sección donde Samira da su opinión de cosas que nadie le preguntó. Pero es mi canal, bitch. Ahora sí, comencemos. Quiero aclarar antes de comenzar, y sí, sé que estoy dando un poquito de vueltas, como siempre, cuando no, pero quiero aclarar que yo... Ay, se me cayó el zarcillo, no puede ser. Quiero aclarar que yo no odio a los Nepo Babies. No los odio, no me caen mal, de hecho soy fan de Nepo Babies, es decir, Kendall Jenner, Bella Hadid, ¿quién más? O sea, hay tantos Nepo Babies, Maya Hawke. La mayoría de los Nepo Babies soy fan. Lily Rose Depp, o sea, realmente soy fan de varios Nepo Babies, así que quiero aclarar eso. Yo no odio a ninguno, simplemente es como que yo veo que la gente les tiene mucho resentimiento a este grupo de personas que están en la industria, y me pareció un tema bastante interesante de qué hablar y qué analizar. Y vi que nadie lo había hecho, creo, o capaz sí, pero bueno, yo no lo había visto y pues se me ocurrió. Ahora sí, vamos a empezar. ¿De verdad odiamos a los Nepo Babies? Esto es una pregunta que a mí realmente me interesa porque sí, vemos mucho hate en redes sociales hacia cierto tipo de Nepo Babies, pero ¿es odio real o es otra cosa disfrazada de odio? Creo que muchas veces no es tanto un rechazo personal hacia ellos, sino más bien una mezcla de frustración, impotencia y cuestionamientos mucho más profundos sobre cómo funciona el sistema, que ya me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a tocar. Al final, el término se ha convertido en una especie de crítica social, una forma de señalar la falta de meritocracia en ciertas industrias, porque no se trata de negar que muchos de estos chicos trabajen duro o pues tengan talento, porque sí hay algunos que sí lo tienen, pero también es cierto que no todos parten desde el mismo lugar, y eso genera mucha rabia en algunas personas, sobre todo cuando hay personas que están como en estas épocas donde sienten que estas oportunidades no se les pueden dar y que esas oportunidades se sienten pues en desigualdad. Ahora sí, vamos con el primer capítulo, el privilegio invisible. Hablemos del famoso enchufe, ese acceso VIP que algunos tienen.
Por cierto, aquí tengo mi laptop donde estoy leyendo mi guión. ¿Qué hice? O sea, bueno, realmente son que sí unos puntos importantes que tengo que tocar para que no irme de tema, ¿viste? Ya me estoy yendo de tema, ¿ves? Es que siempre pasa. Pero bueno, este acceso VIP que pues algunas personas tienen simplemente por tener apellidos correctos o por estar en el entorno adecuado desde que nace. Para muchos Nepo Babies, este enchufe significa que pueden entrar a una audición sin hacer fila, tener un representante antes de cumplir 18 o incluso ser considerados para un papel sin haber hecho nada relevante todavía. Y eso honestamente molesta a muchas personas porque mientras algunos pues deben hacer malabares, estudiar, trabajar gratis en miles de proyectos, otros ya arrancan con una ventaja enorme solo por sus conexiones familiares. Y lo curioso es que esto ni siquiera es exclusivo del mundo del entretenimiento. En la vida real muchísimas personas consiguen trabajo pues gracias a un amigo, o un tío o un conocido. O sea, el nepotismo no es exclusivo de Hollywood, es algo que se vive día a día, la verdad. Y solamente que yo y todos notamos que obviamente en Hollywood se nota un poquito más, se vuelven más frustrante porque para las personas es más fácil señalarlo porque se ve. Hablemos sobre este punto, la falacia de la meritocracia. Una idea que está muy arraigada en nuestra cultura. La meritocracia, ese cuento de que si trabajas duro y eres talentoso vas a llegar lejos. A mí realmente como que yo estuve investigando y me pareció esto, yo realmente no me gustaría como que hablar tan negativo de esta situación porque sí es verdad que muchas personas que se esfuerzan y no lo logran, pero yo siento que no me gustaría como que hablar de ese tema porque yo más bien soy partidaria de que sí, tú puedes. Vamos, trabaja. Mira, se me cayó el fucking zarcillo. Bueno, trabaja duro para lograrlo. Yo sé que tú puedes. Yo sé que, no sé, no importa. Lucha por llegar. O sea, yo sí como que esa típica de la constancia siempre da resultados. Sin embargo, puedo entender que algunas personas pues se rindieron en ese camino. Pero aquí lo que quiero como que tocar, o sea, me parece importante tocar este punto porque claramente sabemos que las personas que pues tienen conexiones es mucho más fácil y tiene más probabilidades que van a triunfar. Y hay situaciones donde uno vea pues a un Nepo Baby en la portada de una revista o ganando pues un papel importante y la narrativa es como que trabajó duro para llegar hasta aquí. Y es difícil que muchas personas no levanten una ceja por esto porque sí, puede que haya trabajado, pero también tuvo ayuda y a veces esa parte del relato se omite bastante en este tipo de narrativa, ¿verdad? Y yo siento que esa es la parte que más le molesta a la gente. Y yo siento que esto no solamente es una crítica particular, para que sepan, sino, o sea, no es una crítica particular a una sola persona, sino una crítica completamente al sistema que nos dice que el éxito es para todos, pero de repente vienen y le terminan como que capaz no dando esa oportunidad a una persona que se lo merecía más, que ha trabajado más para llegar hasta ahí. Y realmente no todos parten desde el mismo punto, no todos tienen esa conexión. Hablemos del resentimiento generacional y la desigualdad estructural. A través pues de las redes sociales, este malestar de las personas, como ya les he dicho, que sienten frustraciones, se amplifica bastante porque plataformas como TikTok o Twitter ofrecen un espacio donde las personas comparten sus frustraciones, donde comparten lo difícil que se convierte abrirse pues un camino en las industrias, o sea, sin tener contactos adecuados. Y esto a menudo se convierte en una especie de ola de hate hacia estas personas o de frustraciones hacia esta situación. Y como les digo, o sea, una ola de críticas a estas personas que pareciera que tuvieron un camino mucho más fácil. Y ven como, por ejemplo, algunos con nada más, o sea, por simplemente tener su entorno familiar, parecen tener pues estas puertas abiertas que ellos deben golpear con más fuerza. Y aunque ese resentimiento no siempre se dirige de forma explícita hacia los individuos en sí, sí se focaliza en el sistema que les permitió llegar ahí. Hablemos de la capital social, lo que se ve pero que no se hereda. Aquí es donde entra pues este tema, y es que no es dinero, no es talento, pero es igual de crucial. El capital social se refiere a las redes de relaciones y conexiones que las personas tienen y que les abren las puertas en el mundo profesional. Los Nepo Babies obviamente heredan esas conexiones por el simple hecho de ser hijos de personas famosas o bien conectadas, lo que les facilita el acceso a oportunidades que de otro modo serían mucho más difíciles de conseguir. ¿Y qué sucede? Que esta ventaja que muchas veces las personas
para las personas puede ser invisible cuando este tipo de nepo babies hablan sobre, ay sí, fue por talento, fue por esfuerzo. O sea, que nada más dicen, no, es por talento y esfuerzo individual, en vez de decir, mira, o sea, en vez de notar esos contactos que los ayudaron a llegar hasta ahí. Es como eso que ellos omiten cuando vienen y van a hablar de cómo llegaron hasta cierto lugar. Por ejemplo, hay una entrevista donde Kendall Jenner habla como que no, la gente cree que yo dije yo quiero esto y la gente me lo dio. En una entrevista que ella había hecho con su familia, como que ella se esforzó para llegar a esos lugares, que realmente ella a veces quitaba su nombre, o sea, su apellido, para que las personas pues le dieran la oportunidad, porque a veces como que el pertenecer a su familia le arrebataba un poquito algunas oportunidades. Y aunque sí, yo entiendo lo que puede decir Kendall, yo no voy a decir aquí como que no, Kendall no es una exagerada, porque no, porque sí entiendo lo que quiere decir, porque no es lo mismo venir de hija de, no sé, Vanessa Paradis y Johnny Depp, como Lily Rose Depp, que literalmente tiene conexiones bastante directas, donde pudo modelar para Chanel y convertirse pues como en la embajadora, si no me equivoco. Kendall tenía como unas pequeñas dificultades en el sentido de la reputación de su familia, y yo entiendo eso, y sí puede que tiene razón de que sí se le dificultó la situación. Sin embargo, siento que no es la manera de abordarlo, porque la gente no lo va a entender, la gente no le va a creer, le va a decir, ajá, sí, o sea, y a nosotros que nos importa de lo de tu familia. Sin embargo, tú tienes ahí, tienes plata, tienes las oportunidades, aunque algunos no te aceptaran, pero terminaron aceptándolo y se convirtió en la modelo mejor pagada. Por eso es que la gente como que no le gusta esa narrativa. Capítulo 2, la estética del nepotismo. El look nepo baby, cara bonita, ahora cool y sin esfuerzo, o sea, effortless. Cuando pensamos en un nepo baby, uno de los primeros estereotipos que tenemos es una persona joven, atractiva y cool, sin mucho esfuerzo, como dije anteriormente. Tiene este estilo pues impecable, perfecto, ropa de lujo, pero todo parece como fluir sin que haya tenido que trabajar demasiado para conseguirlo. O sea, yo siento que Lily Rose Depp es el ejemplo de eso. O sea, súper cool, te da como esas vibras como effortless. Y este look aparentemente sin esfuerzo se puede leer como otra manifestación de su privilegio, porque aunque el concepto de naturalidad puede parecerlo, en realidad hay un esfuerzo y dinero detrás de que muchos no tienen pues esta disposición, o sea, no tienen a su disposición este dinero y para poder verse, vestirse y tener como este look de hashtag Nepo Baby super cool, chic. Realmente creo que ninguna persona tiene ese tipo de, podría decirse, cosas a su disposición, por ejemplo, o privilegios a su disposición. Más bien, de hecho, creo que cualquier persona que no pertenezca como que, ay, sí, no eres una Nepo Baby o no tienes dinero, se critica si tienen como esos looks o intentan como que ser extravagantes, porque si hay Nepo Babies que son un poquito más extravagantes, que tienen como este estilo un poquito como que llevan la moda a otro nivel, y que si fuera una persona que no fuera famosa o Nepo Baby, la gente lo criticará terriblemente, y lo critican, lo hacen ya. Pero aquí la pregunta ¿es realmente fácil de lograr? Lo que en principio parece effortless, en realidad es el resultado de una industria que se dedica a construir esa imagen. Por ejemplo, tenemos las representaciones mediáticas, de los Nepo Babies, que están llenas pues de imagen de lujo y exclusividad, eventos de alfombras rojas, cenas con celebridades más grandes, vacaciones en lugares paradisíacos. Las redes sociales, por su parte, pues son el escaparate perfecto para mostrar estas vidas privilegiadas. Y claro, esto genera una desconexión muy clara en la realidad de la mayoría de las personas. Al estar constantemente expuestos a estas imágenes, no es difícil sentirse como no conectado. Y estas personas, porque no quiero repetir la palabra Nepo Baby tantas veces, se ve como símbolos de un mundo exclusivo que parece no tener nada que ver con la vida cotidiana de la mayoría. Estos estilos de vida, que son envidiables, contribuyen a que los percibamos como parte de una élite inaccesible, y esa diferencia solo aumenta la brecha entre ellos y el público en general. Las imágenes y las representaciones visuales que pues ellos construyen alrededor pues de su marca tienen un poder enorme, y este tipo de contenido refuerza la percepción pues de desigualdad que pueden sentir las personas. Pero yo quiero responder aquí algo, ¿por qué parecen tan genéricos y aún así son tendencias? Yo sinceramente te voy a ser completamente honesta, yo soy una básica, I'm a fucking basic.
O sea, yo soy básica, a mí me gustan las cosas básicas, mi estilo es básico. Mírame, o sea, mírame. No te doy vibras de básica, yo sé que soy básica. Sin embargo, esto me parece importante porque yo he visto esta crítica en redes sociales y entonces quise traerla aquí. Donde este punto interesante quiero tocarlo porque algunos de ellos parecen carecer de un estilo o identidad artística propia. En muchos casos son percibidos como figuras que siguen las tendencias sin aportar nada innovador. Sin embargo, la realidad es que su fama y las conexiones familiares que ellos pues tienen les otorgan pues una plataforma donde pueden convertirse en It Girl, It Boys y creadores de tendencias por defecto. Por ejemplo, Hailey Bieber. Es como si sin tener un talento artístico específico, su nombre ya fuera suficiente para que las marcas, los medios y la industria en general los impulsaran. Y ahí está la paradoja. Los Nepo Babies pueden ser vistos como figuras genéricas, pero al mismo tiempo son la cara de campañas de marketing y de tendencias populares. ¿Por qué? Porque su apellido, su imagen, su fama hacen que sea más fácil para ellos ser promocionados, incluso cuando su contenido o estilo personal no sea tan destacado. La industria depende de estos nombres conocidos para captar la atención del público, lo que convierte a los Nepo Babies pues en creadores de tendencias sin necesidad de tener una voz única o diferenciada. Capítulo 3. ¿Son realmente malos artistas? Yo siento que hay bastantes opiniones divisorias, ¿ok? El talento es sin duda uno de los aspectos más objetivos y discutibles cuando hablamos de cualquier persona y sobre todo los Nepo Babies. Por un lado existen ejemplos claros de algunos que han logrado alcanzar el reconocimiento no solo por sus conexiones sino también por sus habilidades genuinas. Yo siento que uno de mis ejemplos subjetivos, y aquí estoy incluyendo 2 ejemplos porque podría nombrar a muchos, pero no quiero porque el video se me va a hacer largo. Pero bueno, tú comenta allá abajo cuál es tu Nepo Baby favorito. Comenta. Y yo siento que Maya Hawke, y es una persona que admite su nepotismo. Zoe Kravitz, a mí me gustó mucho la película Blink Twice. Me parece que, aparte de bella, me parece que me gustó la película, me parece que estuvo bien dirigida. Yo no sé mucho de cine, yo amo el cine, amo ver películas, pero de cine como que de manera yo crítica, no sé, yo todo lo digo de manera subjetiva, aunque amo ver películas y amo el cine. Otro Nepo Baby, muchas personas dicen que Timothée Chalamet tiene algunos como que también es medio Nepo Baby y me parece que es una persona bastante talentosa. Bella Hadid me parece una mujer muy talentosa en el modelaje. Lily Rose Depp en la película Nosferatu dicen que la actuación fue Chef Kiss. Yo no la he visto porque me da miedo, porque no sé si sea como terror o terror, ¿me entiendes? Entonces como que a mí me da miedo ver algunas películas de terror, por eso es que no la veo, porque luego tengo pesadillas, entonces no. En fin, esto me parece como algunos Nepo Babies que sí para mí tienen talento. Hermana, vengo a recordarte y a interrumpirte para que compres este diario disponible, link en la descripción, en Amazon, para que crees la vida que deseas. O sea, tiene ejercicios, tiene para que planifiques tu día, esto tiene de todo. Y lo creé porque yo quería como que un diario para mí y decía, ¿dónde estás escribiendo? Y tú digas, es mi diario, el Cosmic Journal, crea la vida que deseas, by Samira Saba. Disponible en Amazon, espero que lo compres, y si lo compras, dígamelo allá abajo en los comentarios o escríbeme por Instagram para yo saber que lo estás usando y que te está funcionando, y por favor, cómpralo. Ahora sí vamos a continuar, pero cómpralo. Sin embargo, también existe una parte del espectro donde el éxito de algunos no parece estar tan ligado a un talento sobresaliente. Es el caso de ciertos personajes o de actores o músicos. Bueno, otro Nepo Baby que me encanta y amo, se me olvidaba mencionar, Gracie Abrams. La amo, o sea, una de mis favoritas, la amo, me parece una cantante increíble, no me importa lo que digan los demás. Y bueno, lo que seguía diciendo, algunas de estas personas no han sido aclamados por la crítica, pero han conseguido pues visibilidad y éxito debido pues a su apellido y la red de contactos a la que tienen acceso. Este contraste nos lleva pues a una reflexión bastante importante, y está la línea entre el talento genuino y la percepción pública se vuelve un poquito difusa cuando la etiqueta hashtag Nepo Baby entra en juego, porque aunque hay personas que son muy talentosas, al decirle no, es que esta persona es parte pues del nepotismo, muchas personas lo perciben como menos talentoso simplemente por eso. O sea, empiezan como a juzgar
su trayectoria y empiezan a ver como que de manera negativa pues su trabajo. Sin embargo, yo siento que esto no define realmente su talento, simplemente define la percepción de las personas que tienen hacia este tipo de figuras. La subjetividad, porque es subjetividad, bueno. La subjetividad del talento. La cuestión aquí no solamente está en si son buenos o malos artistas, sino en cómo el talento se mide. El reconocimiento de la crítica, la capacidad de sostener una carrera a largo plazo o la influencia en su campo son solo algunos factores que juegan en esta ecuación. Algunos nepo babies logran destacar y sostenerse en el tiempo, mientras que otros pueden no ofrecer nada innovador o sobresaliente, pero aún así siguen siendo promocionados gracias pues a sus contactos y su apellido. Lo que es interesante es cómo incluso en los casos donde el talento podría ser cuestionado, las oportunidades iniciales que proporcionan las conexiones familiares pueden permitir que alguien gane visibilidad. Esta ventaja puede ser crucial. ¿Por qué? Porque incluso para aquellos que no tengan un talento extraordinario, pues le otorga exposición temprana, contactos estratégicos y una plataforma que de otro modo no estarían disponibles para todos. Justo que tengan estas oportunidades. Yo creo que esto es lo que genera mayor controversia, porque es donde la gente más se frustra y donde la gente más critica. Y yo creo que la percepción de injusticia empieza crece cuando, a pesar de no ser considerados los más habilidosos, les dan espacios en la industria que podrían estar ocupados por artistas más comprometidos o talentosos. Hay algo que también quiero hablar de otro tema que yo había visto en otro video de otra chica que hablaba de los nepo babies, y era de que habían personas que claramente para tener oportunidades lamentablemente habían tenido que pasar por situaciones bastante fuertes. En cambio, los nepo babies tienen protección de alguna manera. ¿A qué me refiero? No por completo, porque siempre puede haber una persona malintencionada. Pero, por ejemplo, hay personas que lamentablemente pasan por ciertas situaciones donde o haces esto o no te doy la oportunidad para llegar hasta donde tú quieres llegar. No voy a decir las palabras específicas porque sabemos cómo es YouTube, ¿verdad? Entonces, en cambio, los nepo babies pueden tener esa protección de sus padres de que esas cosas no les van a pasar. No estoy diciendo que completamente, porque siempre va a haber una persona malintencionada, siempre puede existir alguien que quiera hacerle daño a alguien y que lo haga, pero existe como más protección y como prevención de no va a estar eso, porque la idea es que como que tienes un contacto directo o estás protegido por esa persona, por tu padre, tu madre o ese contacto. En cambio, una persona que no tiene nadie, que no es nadie en la industria, puede ser más propenso a pasar por este tipo de situaciones bastante fuertes. Protection of the industry nepo babies have. Now this is just pure speculation, but I'd guess they're a lot less likely to be victimized, tricked, exploited, and taken advantage of by the sharks of the industry. They're probably less likely to be I would guess. Less likely to be preyed upon, less likely to lose their job if they don't want to sleep with someone, because their family are powerful and will protect them. Do you know how something like the modelling industry can be? Question. If you were a creepy weirdo who liked leveraging power over people and you're not fortunate enough to be Andrew Tate, where would you go for a constant supply of young, beautiful, naive, and probably poor young girls? You might get involved in the modelling industry, where you hold in your hands the power to make or break their career, and in some cases, the power to get them out of poverty or throw them back into it. There are horror stories from the modelling industry. It is rife with exploitation. Most aspiring actresses, and particularly models, start in their teens. It's not hard to bully them. That's something else nepo babies probably have over other girls: power and protection, and the knowledge that someone probably isn't going to treat you too badly, or there might be repercussions from the family. You have a voice in the industry. You're harder to blacklist if you don't cooperate because you have many other connections and ways in. I think that's something that shouldn't be underestimated. Even outside of something that dark, you still have protection in the industry that others don't have. Your parents probably know all about contracts and bad business deals. That's someone to guide you. That is massive. Yeah, so I can't believe how out of touch you have to be to think it made your life harder and then actually say that in a televised interview. Can you see why I wasn't lying when I said delusion? It gets worse, there's more of them. Nepo baby isn't just a description, it's a state of being. It's a lifestyle. Aquí quiero hacer una pregunta y es, ¿el apellido les abre las puertas o pone la vara más alta?
Es innegable que pues tener un apellido famoso otorga bastantes ventajas, abriendo puertas y proporcionando pues oportunidades iniciales que de otro modo podrían estar fuera del alcance de otras personas, ¿no? Y esta ventaja de acceso es una realidad, ya que las conexiones familiares pueden facilitar pues audiciones, presentaciones e incluso oportunidades laborales, que no estarían disponibles para aquellos sin ese tipo de respaldo. Sin embargo, también esta ventaja no está exenta de complicaciones, ya que algunos de ellos también enfrentan pues estas expectativas mucho más altas debido a este linaje. Por ejemplo, hay muchas personas... bueno, se me olvidó mencionar otro Nepo Baby que era el hijo de Arnold Schwarzenegger, si no me equivoco, es Patrick, el que sale en la tercera temporada de The White Lotus. Me parece buen actor, pero bueno, perseguía. Y era que muchas personas tienen como este tipo de vara más alta. Por ejemplo, Lily Rose Depp llegar como un nivel de Johnny Depp, capaz ella se le presenta como que eso no lo sé. No he visto muchas entrevistas de ella hablando sobre el tema, pero probablemente ella sienta como que esa presión. O también tenemos, como ya les dije, Kendall Jenner diciendo como que a veces no nombra a su familia, o a veces su familia como que le dificultaba ciertos pasos en el camino. Sin embargo, también hay que estar agradecido. Yo siento que eso es el problema de esas narrativas, pero eso es otro tema que quiero tocar más adelante y por eso es que no lo termino de desarrollar. Pero bueno, esta vara puede como que de alguna manera generar una presión adicional. No solamente deben demostrar que tienen el talento por derecho propio, sino que a menudo se les compara con otras figuras famosas que son mucho más grandes en sus respectivos campos. Y la vara está un poquito más alta para ellos, pues se espera que logren al menos el mismo nivel de éxito que sus padres, lo cual puede ser una carga significativa. Y yo creo que esto podría generar una especie de espada de doble filo, porque mientras que el apellido famoso les da un acceso inicial que muchos otros no tienen, también les exigen constantemente demostrar que merecen su lugar en la industria. Más allá de sus vínculos familiares, esta presión puede volverse pues un desafío difícil de manejar, especialmente cuando las expectativas pues son elevadas. Aquí viene, creo que el punto que ya iba a tocar, que era odiamos que estén ahí o que no reconozcan su ventaja. Yo creo que una de las principales razones por las que ellos suelen ser objeto de críticas no es necesariamente por estar en la industria, sino por cómo abordan y cómo reconoce su privilegiada posición. Yo creo que la frustración del público comienza aquí, porque a menudo en sus declaraciones afirman que su éxito es resultado únicamente del trabajo duro sin reconocer sus conexiones, y esto puede generar una reacción bastante negativa pues en las personas, y lo genera, no es que puede, lo genera. Muchas personas salen pues a decir como que cállate la boca, de verdad. Pero bueno, y lo que quiero decir aquí es que el público que está consciente pues de estas ventajas que ellos poseen suelen sentirse incómodos cuando estos individuos tratan de presentar su recorrido como igualmente desafiantes al de aquellos que no tienen las mismas oportunidades. Esa falta pues de reconocimiento genuino de su privilegio se percibe como la falta de autoconciencia y pues sinceridad. Es como que, nena, sé honesto con vos. Por ejemplo, los que sí son abiertos con su privilegio y que reconocen pues su ventaja, a menudo reciben una mejor recepción pública. La gente dice como que, wow, esta persona sí reconoce sus privilegios, sí reconoce las ventajas que tiene. Porque las personas dicen como que esta persona es más honesta, es más autoconsciente y está más, como dije, consciente pues de podría decirse, su estatus, el dinero que tienen, etcétera. Por ejemplo, hay una Nepo Baby que yo creo que representa esto y lo vi hace poco. Es la hija de Bill Gates, llamada Phoebe Gates, la cual en una entrevista en el podcast llamado Call Her Daddy admitió que, bueno, si bien ha sido difícil para ella de alguna manera salir de la sombra de su papá porque es completamente famoso y exitoso, ella habla claro de que sí, su vida ha estado llena de increíbles oportunidades debido pues a sus padres, y que ella sabía desde pequeña que no iba a tener que luchar por tener una beca universitaria o por tener que entrar a la Universidad de Stanford. O sea, ella como que ya sabía que contaba con ese privilegio, que su seguridad, y que sus estudios ya estaban asegurados. Ella ya estaba consciente de eso. Y las personas, porque yo vi en TikTok y yo también me pareció bastante como cool de ella, que ella admitiera pues su privilegio, fue bien recibido en las redes. O sea, la gente en TikTok está diciendo como, cónchale, ella es una chica que se nota que es muy agradecida con los privilegios que tiene. Phoebe, you coming from a place of privilege, your dad being Bill Gates, did you ever feel like it's been difficult to make a name for yourself and really like carve your own path and not just be like Bill Gates' daughter?
Yeah, I think 100%. But the tough thing is, it's like, yeah, that's difficult, but that comes with so much privilege, right? Like, I didn't have to fight for a scholarship in college. Like, I knew my college was going to be paid for. I had incredible opportunities because of my parents. Like, if I didn't have my parents as my rock, like, I wouldn't have been able to have these incredible opportunities. So yes, it came with the thing of like, oh yeah, I am in my parents' shadows, and like, you know, it is going to be tough to make a name for myself. I had to learn very early on who were true friends, who weren't true friends. But honestly, like, I think all in all, like, I have an incredibly privileged life. And so I think saying that is like, oh, it's a hardship. It isn't really for me, because it's like, I've been so blessed with what I've been given by my parents, and I'm never going to pretend I haven't been. Obviously, we've all seen like the nepotism conversation online. And I think that's like, there's not a right answer, because if people are like, what do you want them to say? And I do feel that from you since the day I've met you. Like, you're so hardworking, you're so smart. And yes, you have this privilege, but it's beautiful to see what you're doing with it. I guess what I would want to ask, because I know you're not saying you're like, feel bad for me, but like, how have you walked into rooms and in moments, how do you deal with it when you can feel someone's maybe not taking you seriously, but being like, oh, it's like Bill's daughter, like, we'll just like take the meeting or whatever. Like, how have you been like, no, I am an individual and I am smart and I do deserve to be here? Like, how do you push through those feelings of imposter syndrome, but then also knowing your worth? I think it's really about what Sophia said, fake it till you make it. I used to lean too hard of, and this is something we've discussed a lot, too hard on the side of, I would overshare consistently of like where I'd messed up, there are things that gone wrong, because I wanted people to feel like I was a real human and not just like, you know, a figure or like a figment of my parents. And so I used to lean too hard on the oversharing side. And then I realized, like, fake it till you make it. Like, if I feel like I am my own person stepping into that room, because frankly, once you get inside a room, it doesn't matter how you got there. Once your foot is in that door, you're there. And I think that was like the biggest learning. And then frankly, honestly, not even like something that I did myself or either of us did, but finding really strong female mentors that were there because they liked us was a huge thing for us. And so finding those people who could say, yeah, you think that's tough for you, walking into a room and everyone thinks you're just Bill Gates' daughter? Yeah, okay, honey, imagine walking into a room in tech in 1965. Like, you think you have it tough, babe? Like, watch what I did. See the empire I built. And learning from those women has been so critical of how do you like be true to yourself and be your own person. I completely agree. I love also what you said about having women as mentors. I feel like, I mean, that's literally how we even got connected, is like, the more, I feel like it's very isolating as a woman in business to connect with other women, because there is that like scarcity mindset where you see online people trying to tear women down if they're succeeding, and when you see a man succeeding, everyone's like, oh, that's so hot and attractive and go him. And when a woman is succeeding, it's like, well, she must have done something bad to get there. Who did she fuck? Who does she know? Ahora hablemos del capítulo 4, la narrativa que se cuentan a sí mismos. Está la cuestión de que ellos dicen de trabajé muy duro y otras frases que hacen que las personas se enojen. Por ejemplo, la gente estaba súper enojada cuando salió lo de la primera billonaria, la billonaria más joven hecha a sí misma, ¿saben? Kylie Jenner, que salió pues diciendo eso, o sea, en la portada de Forbes, y las personas estaban como que, ¿cómo que te hiciste a ti misma? O sea, tu familia tenía dinero, o sea, vienes de una familia rica, etcétera, etcétera. Y yo siento que eso es lo que las personas les molesta, porque muchos de ellos tienen como esta frase de trabajé duro o que tuvieron que probarse más para llegar a donde están. Sin embargo, este tipo de declaraciones, como ya les dije, provocan estas reacciones negativas en las personas, porque puedes percibirse como insensibles o ignorantes respecto a las ventajas que han tenido gracias a sus padres. Y esto hace que las personas los perciban como poco auténtico y hacer que su historia sea vista como desconectada de la realidad. Y en este sentido, el problema no es tanto que trabajen duro, sino que no reconozcan la disparidad entre su punto de partida y el de aquellos que no tienen esos privilegios. Porque ¿qué sucede? Una cosa es que ellos digan, mira, sí, yo agradezco mucho porque sí, yo tuve que trabajar un poquito duro porque tuve complicaciones con respecto a que, no sé, por mi familia, porque los veían como personas que no sé, por ejemplo, Kendall, no sé, mi familia la veían como personas que no eran serios o los veían como gente de reality show y no me querían en pasarelas por eso, pero agradecer también de que gracias a tu mamá, gracias a que ellos se metieron en la industria, gracias a tu hermana,
pudiste tener esos contactos, porque si no hubieras tenido que hacer otro trabajo. Que esas personas no reconozcan eso es lo que hace que las personas se enojen. Entonces aquí viene como la torpeza en las relaciones públicas y el intento fallido de parecer relatable. O sea, yo creo que eso es como una de las cosas que también hace que la gente como que se quede what the fuck, porque ellos tienen una experiencia de vida completamente distinta a la de la mayoría de las personas, y eso se sabe. Y los intentos pues de mostrar esta humildad o conectar con el público a veces se perciben como forzados o poco auténticos, lo que puede hacer que sus esfuerzos de mejorar su imagen pública resulten contraproducentes, porque entonces intentan ser como que sí, yo vivo una vida normal, y no la vives. O sea, hay formas de demostrar como que ser más auténtico sin tener que parecer desconectado de la realidad. Hablemos de cómo los medios y los algoritmos los impulsan sin esfuerzo. El papel aquí que juegan los medios de comunicación y estos, pues el internet en general, es que suelen favorecer pues a estas personas. ¿Por qué? Porque bueno, gracias al apellido que tienen, pues claramente le dan esta visibilidad inmediata que puede resultar en más oportunidades. O sea, hablan constantemente, puede ser en artículos de estas personas, en las redes sociales, pues las publicaciones, los TikToks que hagan, no sé, les va muchísimo mejor. Y los medios desempeñan pues un papel fundamental a la perpetuación de la narrativa, ya que la constante cobertura de sus vidas y carreras contribuye a aumentar su presencia pública, lo que genera aún más interés y oportunidades, como ya les dije. Y entonces, ¿qué hacen? Atraen audiencia que empiezan a generar una especie de, ¿cómo puede decir? Interés por los apellidos que tienen. Por ejemplo, yo he visto que a mí me apareció TikToks de la hija de Sofía Coppola y la gente como que la sigue, comenta, sí, tú eres la hija de no sé quién, entonces como que empiezan como básicamente a crearle una especie de plataforma a esa persona. Que esto no me parece que esté mal, simplemente es un punto que quería destacar. Ahora sí, vamos a uno de los puntos que yo estaba más ansiosa por tocar, que es el Nepo Baby como espejo, capítulo 5. Aquí hablamos sobre la envidia y la comparación. Estas son emociones muy presentes cuando hablamos de ellos. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que realmente molesta a las personas no es el éxito, sino la sensación de que han llegado a donde están sin tener que enfrentar los mismos obstáculos. Cuando miramos a alguien que parece alcanzar lo que deseamos con tanta facilidad sin tener que luchar como nosotros, no podemos evitar sentir que algo no es justo. Esto es algo natural del ser humano. Estuve investigando y en psicología esto se conoce como la comparación social. Corríjame allá abajo si no es así. Y es básicamente que tendemos a evaluarnos a nosotros mismos a través de los demás, especialmente con quien creemos que tienen alguna ventaja. Este tipo de comparación puede ser aún más dolorosa cuando nuestras propias frustraciones y limitaciones profesionales se proyectan en estas personas, en estas figuras. A menudo nos sentimos, pues podría decirse, impotentes al ver que estas oportunidades parecen fluir más fácilmente para otros, mientras que muchos de nosotros luchamos por conseguir lo mismo. Y estos se convierte pues básicamente en un reflejo de todo lo que uno siente y que uno no ha logrado aún. Y eso hace que a uno se le resulte pues fácil dirigir su frustración a estas personas, ¿no? Y también hay algo profundamente humano que podría ser el deseo de ser reconocido y visto por los demás. Creo que todos queremos sentir que nuestros esfuerzos valen la pena, que nuestras habilidades son apreciadas y que nuestras luchas no pasan desapercibidas. Estos Nepo Babies representan ese reconocimiento instantáneo, pero no por lo que han hecho, sino por simplemente quienes son. Esto puede ser doloroso para quienes han tenido que trabajar arduamente pues para conseguir lo mismo. Y pues puede generar pues desmotivación, frustración al ver que otras personas lo consiguen de esa manera. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿los odiamos o si creen? Los odiamos, perdón. Se me lengua la traba. ¿Los odiamos o secretamente deseamos estar en su lugar? Es una pregunta bastante interesante. Yo siento que principalmente la relación que uno tiene con figuras públicas, sobre todo este tipo de personas, es más compleja de lo que parece pues a simple vista. A menudo lo que sentimos no es solamente odio, sino una mezcla de frustración, resentimiento y tal vez un deseo oculto de estar en su lugar. No me digas que no. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la fama, la riqueza y el privilegio se ven como símbolos de éxito, no es raro que una parte de nosotros, aunque lo neguemos, también lo admiremos en secreto. Esta contradicción emocional puede generar una especie de conflicto interno. Por un lado, nos molesta
que las oportunidades lleguen tan fácilmente a quienes tienen esta ventaja, pero por otro no podemos evitar la atracción hacia lo que representa una vida de lujo, conexiones y reconocimiento inmediato. La crítica hacia estas personas se puede ver como una forma de reafirmar estos valores de equidad y justicia, como si estuviéramos defendiendo a aquellos que no tienen los mismos privilegios. Pero en el fondo, esta misma crítica también puede reflejar una sensación de envidia, un deseo de tener acceso a estas mismas oportunidades, y es como si al condenarlos estuviéramos al mismo tiempo deseando tener ese acceso directo a esta fama y estos recursos. Y sobre todo en esta cultura tan obsesionada con la fama, no es sorprendente que esta fascinación juegue un papel importante en cómo percibimos a estas personas. A menudo lo que realmente nos molesta no es tanto su éxito, sino que al mismo tiempo sentimos una especie, pues, como dije, podría ser un poquitico de envidia. Aunque nadie va a estar dispuesto a admitirlo realmente. No, o por lo menos no en voz alta. Y bueno, prosiga. Entremos al capítulo 6. Aquí creo que pueden ver mejor la compu para que vean mis notas. Pero bueno, aquí en el capítulo 6, como ya sabemos, siempre tenemos que hablar de marketing, ¿verdad? Y vamos a hablar el Nepo Baby como marca personal. Principalmente en el mundo, pues, del marketing y la construcción de marca. El apellido, pues, puede ser una ventaja como una pesada carga. O sea, como ya lo dijimos anteriormente. Pero aquí el verdadero desafío radica en cómo aprovechan este privilegio para poder crear realmente una marca personal sólida. Yo podría aquí darles como una especie de cómo uno podría construir una marca personal en base a esto, y me encantaría, pero no sé si a ustedes les interesa. Bueno, voy a darles como una especie de resumen. Tenemos principalmente el aprovechar el apellido familiar como ventaja competitiva inicial. Creo que ese es el primer paso de una construcción de marca de una persona que pues tiene estos privilegios, ya que este factor se traduce pues a una ventaja bastante buena con otras personas, ya que en un mundo saturado de competidores, podría decirse, comparándolo ya como en términos de marketing, se podría comparar con un producto que ya tiene una base de clientes leales antes de ser lanzado al mercado. Sin embargo, obviamente esto también genera una especie de desafío de lograrlo, ¿sabes? Como de poder crear esta marca y que tu marca no sea afectada dependiendo de cómo la gestionas, porque claramente, como dije anteriormente, también puede generar una vara muy alta de llegar hasta cierto lugar que tus padres te dejaron, por decirlo así. Y hablemos del dilema de la autenticidad y cómo ellos como que entran aquí. Por ejemplo, uno de los conceptos más valorados en el marketing podría decirse es la autenticidad, ya que el público actual se ha vuelto cada vez más crítico con las marcas que parecen desconectadas de las realidades de sus consumidores. Y este fenómeno se traslada perfectamente a la construcción de marca de los Nepo Babies. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que sí han logrado, ¿cómo podría decirse?, aceptar sus ventajas que tienen en la industria y abrazarlas, y esto lo ven como auténtico, y lo que hacen es utilizar sus plataformas para mostrar sus talentos y su personalidad que ellos tienen, pues su personalidad única, por decirlo así. En cambio, los que intentan negar su privilegio o minimizan el impacto de este apellido que ellos tienen pueden parecer deshonestos, creando una desconexión con su audiencia. Es como que, bro, ¿qué estás diciendo? ¿Y qué pasa? En marketing, esta desconexión se traduce en falta de lealtad de marca. Si un Nepo Baby no está dispuesto a reconocer su privilegio y lo intenta esconder, corre el riesgo de perder credibilidad y con ello destruir la base sobre la que su marca puede crecer. Sin embargo, yo siento que esas personas igual van a tener, ¿cómo podría decirse?, reconocimiento, pero no vas a tener esa especie de lealtad de tus seguidores, por decirlo así. Ahora hablemos de la importancia de la narrativa, cómo gestionar este tipo de personas. Ya va. Bueno, hermanas, tuve que cambiar aquí la cámara. Hoy ha sido un día desastroso para grabar. Hoy en este momento te lo juro que tengo ganas como de... Porque, bueno, he tenido problemas porque la luz la cargué, pero grabé 2 videos, entonces estaba como descargada, pero bueno, por eso tuve que ponerla aquí y aquí, no sé, espero que se vea bien. En fin, lo que estaba diciendo era de que una herramienta bastante poderosa en el marketing es el storytelling y la narrativa de marca, o la narrativa de marca, es decir, las historias que cuentan, cómo se posicionan ante el público y cómo gestionan la percepción de su privilegio, son factores que determinan la creación de una marca sólida. Por otro lado, el mantener una narrativa de solo soy yo puede ser un error bastante grave y un error estratégico, ya que al desconocer pues la historia
de lo que te precede básicamente, o lo que los precede a ellos, podrían de alguna manera desconectar a sus seguidores de ellos, porque hace que las personas como que what the fuck, ¿qué estás diciendo? O sea, no estás conectando con el público porque no estás siendo honesto, no estás siendo agradecido, porque la gente lo ve como más de no eres humilde, por decirlo así. La gente le encanta criticar eso. En cambio, una narrativa bien clara y bien gestionada es clave para crear una conexión y una relación emocional con esta audiencia. Y ellos deben equilibrar esta narrativa de su apellido con una historia personal que refleje quiénes son, fuera de toda esa fama heredada o dinero heredado, ¿verdad? Pero no diciendo, no, es que yo sí trabajé duro, porque la gente no te va a creer, sea verdad o sea mentira, la gente no les cree. Ahora iba a tocar otros temas, pero siento que el video iba a durar como 2 horas, y no es que me molesta, pero me molesta grabar así, no me siento como que completamente cómoda, pero era como yéndonos como a otros puntos que quería analizar. Sin embargo, vamos a responder. O sea, ¿ustedes creen que es posible construir una marca genuina partiendo del privilegio? Yo creo que puede parecer una tarea compleja, sin embargo, no es imposible, ya que el desafío principal radica en la percepción pública. ¿Y cómo se puede lograr esto? Siendo transparente con ese privilegio que tú tienes, que se enfoque, por ejemplo, esa persona en su trabajo, en simplemente, yo aquí dándole una clase a los Nepo Babies, o sea, esto es realmente como, no sé por qué, ¿verdad? Ni que un Nepo Baby me estuviera viendo, pero bueno. Enfocarse en su trabajo, en los méritos propios, en lo que puede lograr por sí mismo, en lo que está haciendo por sí mismo. Por ejemplo, tenemos a Zoe Kravitz, que ha aprovechado su apellido para abrir puertas en la industria del entretenimiento, pero también ha demostrado su trabajo como actriz y directora, y que tiene una visión artística propia. Ella ha logrado posicionarse como un ejemplo de alguien que, aunque partió de privilegio, ha trabajado de manera constante para construir su identidad artística e independiente. ¿Me entienden lo que les digo? También, como les dije, ser humildes y auténticos en el momento de conectar con esta audiencia, superar este escepticismo a través de la consistencia, porque muchas personas no creen en como que no, mira, esa persona no va a ser exitosa o no tiene talento, perdón. ¿Por qué? Porque es hijo de tal persona y es nada más un Nepo Baby. Entonces, en cambio, tú superar este escepticismo a través de la consistencia, es decir, de que mostrar, por ejemplo, tu talento, como ha hecho Lily Rose Depp, demostrar su talento en la actuación, y lo ha demostrado, lo ha logrado, y la gente se le ha quedado callada. Ahora leemos el capítulo 7. El nepotismo siempre ha estado ahí. Esto es como mi perspectiva histórica. Esto no es algo nuevo, hermanas, no es algo como que, mira, nació ayer. Realmente esto ha estado presente desde siglos, moldeando pues el poder real hasta las dinastías de Hollywood. Empecemos con, esto es como un resumen de toda la información, porque si me alargo, como ya saben, va a durar 3 horas. Tenemos el Hollywood clásico, monarquías y dinastías culturales. Desde la edad de oro de Hollywood, los apellidos pesaban. Hijos e hijas de actores, directores y ejecutivos de estudios ocupaban lugares privilegiados en la industria, incluso cuando el acceso para el resto era escaso. ¿Qué sucede? Lo mismo ocurrió y ocurre en estos sectores como la moda, el arte, la política o el periodismo. Si tu apellido abría puertas, había muchas probabilidades de que esas puertas permanecieran abiertas, y este patrón no es exclusivo del entretenimiento, se asemeja a cómo funcionaban y aún funcionan las monarquías o las dinastías políticas, desde los reyes hasta las grandes casas editoriales o los clanes empresariales. El poder se ha transmitido como una especie de legado, y muchas veces independientemente del mérito individual a lo largo de la historia. Heredar una posición de poder ha sido más la norma que la excepción realmente. Y por eso hablar de este tipo de personas, esto Nepo Baby, no es una anomalía cultural, es reconocer un sistema muy antiguo de privilegios heredados que simplemente ahora estamos viendo con otros ojos, porque claramente tenemos redes sociales y la gente pues aprovecha para criticar. La pregunta es, ¿por qué ahora sí lo cuestionamos? O sea, ¿por qué lo cuestionamos actualmente si eso siempre ha existido? Yo creo que podría ser que la transformación social y tecnológica que hemos vivido, ya que obviamente tenemos una mayor conciencia social sobre la desigualdad estructural, y las generaciones más jóvenes han crecido en un contexto pues marcado por distintas situaciones económicas, ¿verdad? Y también creo que hace que las personas como que estén más conscientes de esto, porque sale alguien a dar su opinión del tema y otra persona da su opinión, y así sucesivamente, porque esto ya no apareció simplemente de la nada. Esto está influenciado por las redes sociales, especialmente por TikTok, que han democratizado,
democratizado, sí. La voz pública, o sea, ya no dependemos de medios tradicionales o de relaciones para hacernos escuchar. Hoy un joven sin conexiones, sin nada, mírame, I'm talking here. I'm an example. O sea, soy un ejemplo de eso. Una persona sin conexiones puede subir un video desde su cuarto, yo, criticar el sistema y llegar a millones de personas. Amén, de que este video llegue a millones de personas. De paso que uno de mis peores videos, porque estoy en este momento odiando mi luz de que no duró la batería, pero bueno. Ojalá llegue a 1 millón de personas y que la gente lo ame. En fin, suscríbete, dale like si llegaste hasta aquí y comenta Nepo Baby. En fin, ya no dependemos pues de estos medios y esta descentralización pues de la opinión ha permitido abiertamente que las personas se cuestionen las estructuras de poder que antes mantenían casi intocables. Entonces por eso es que actualmente la gente lo critica. Por eso es que actualmente todo el mundo puede decir y dar su opinión. El colapso de la narrativa elitista. Durante mucho tiempo los medios tradicionales nos vendieron una narrativa aspiracional, nos mostraban a las celebridades como seres casi míticos y a sus hijos como herederos naturales de ese encanto. Pero esa narrativa elitista está colapsando y en gran parte se lo debemos a las redes sociales. TikTok, por ejemplo, ha sido clave en la viralización de los conceptos como Nepo Baby y en la crítica pues directa a celebridades que antes parecían intocables. El humor, los hilos explicativos y los análisis críticos hasta los memes se han convertido en formas válidas y potentes de desmontar los discursos tradicionales. Ya no basta con tener una buena campaña de relaciones públicas si el público percibe arrogancia, falta de mérito o desconexión. Porque ¿qué pasa? El público lo va a decir y lo va a viralizar. Y además estamos en un momento donde el valor cultural se está desplazando del aura de exclusividad a la autenticidad, y esa autenticidad no se puede fingir tan fácilmente. Si te das cuenta, las personas son más analíticas actualmente y cuestionan absolutamente todo, sobre todo yo que hago este tipo de contenido, hermanas. Yo soy una persona que sobrepiensa de por sí y actualmente que yo hago este tipo de contenido, yo me la paso sobrepensando más y analizo sobre muchas cosas más y estoy constantemente como que, ¿será que esa persona está mintiendo? Entonces esto hace que las redes sociales, donde el ojo colectivo puede detectar rápidamente lo que está siendo falso, básicamente. Y después de todo lo que hemos analizado, creo que eso es una pregunta clave. ¿Puede realmente gustarnos un Nepo Baby? ¿Puede haber uno que nos caiga bien, que admiremos y que incluso defendamos? La respuesta no es tan obvia, pero yo siento que tampoco es imposible porque, como yo les dije, mi disclaimer en la primera parte del video, existe un Nepo Baby ideal. Yo siento que en medio pues de esta desconfianza generalizada hacia el privilegio heredado, algunos logran destacar por encima de este escepticismo. Yo siento que el Nepo Baby ideal podría ser esta persona que no está ocultando su origen, sino que lo reconoce abiertamente, es consciente de su ventaja, es agradecido por ello, no se escuda en ella, tiene talento, pero también tiene ética de trabajo, tiene voz, pero también escucha. Es un ser humano normal, literalmente, pero con dinero. O sea, un ser humano consciente, pues self-aware. Yo siento que lo que hace un Nepo Baby que resulta aceptable e incluso admirable no es solamente lo que hace con su fama, sino cómo lo hace. Puede ser el humor autocrítico, la humildad y la capacidad de interactuar con sus críticas con gracia son rasgos poderosos en un ecosistema mediático saturado de cinismo. Cuando un Nepo Baby reconoce su posición privilegiada y decide usar esa visibilidad para impulsar causas sociales, apoyar talentos emergentes o simplemente mostrarse con autenticidad, el público lo nota y en definitiva puede gustarnos un Nepo Baby al sentirnos que no nos está tomando por tontos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pesa más? ¿El talento, la actitud o el contexto? La percepción pública se construye como una ecuación compleja. Tener talento no garantiza admiración si se percibe una actitud arrogante o desconectada. A la vez, una actitud amable o consciente puede suavizar la crítica incluso si el talento es promedio. Y el contexto, su apellido, sus conexiones, su punto de partida, siempre será parte de la ecuación, aunque no lo determine todo. El talento genera respeto, la actitud construye empatía y el contexto establece el marco del juicio. Pero lo que verdaderamente inclina la balanza en cómo esas tres dimensiones interactúan entre sí
es que un Nepo Baby puede tener todo a su favor y aún así caer mal o tenerlo todo en contra con autenticidad y ganarse así al público. ¿Cómo tener una conversación honesta sobre el privilegio sin caer en el cinismo? O sea, yo siento que para cerrar este análisis, creo que podemos preguntarnos cómo hablamos del privilegio sin que todo se convierta pues en un ataque o defensa. Yo creo que la clave está en reemplazar la acusación por la conciencia y el juicio moral por la responsabilidad colectiva. Es decir, no se trata de cancelar a estas personas por existir, se trata de observar cómo se comportan en un sistema desigual, qué hacen con su ventaja y qué puertas, si alguna, ayudan a abrir para los demás. Una conversación honesta sobre este privilegio necesita menos resentimiento y más profundidad. Reconocer que muchos lo desearíamos y que tal vez esa es parte del rechazo, no nos hace hipócritas, nos hace simplemente humanos. También exige que veamos a estas personas no como culpables últimos del sistema, sino como sus síntomas más visibles. Este fenómeno de Nepo Babies concentra una carga simbólica que excede a las personas implicadas, No se trata únicamente de juzgar a quienes nacieron en la cima, más bien, sino podríamos decir como que lo que ellos representan dentro de un sistema social, diría yo. El malestar que generan en parte de la opinión pública responde pues a una acumulación de distintos factores. Podría ser el descrédito de la meritocracia, la amplificación algorítmica de figuras privilegiadas y un contexto donde las oportunidades parecen cada vez más inaccesibles para la mayoría. Muchas de estas personas encarnan voluntaria o involuntariamente una narrativa de exclusividad que choca con las experiencias reales de una generación que lucha por estabilidad económica, validación creativa y visibilidad. Su imagen estéticamente cuidada, mediáticamente, no sé por qué se me enredan las palabras, mediáticamente expuesta y a veces desconcertada pues de la realidad cotidiana, puede activar en el espectador frustraciones, no del todo conscientes. Tío, tengo que hablar más lento porque es que estoy pensando en tantas cosas que decir para cerrar este análisis, pero mi mente va muy rápido, entonces intento ver para acá para concentrarme, porque si veo a la cámara se me olvidan, no sé, como que no voy a saber qué decir, pero bueno, lo que decía, puede activar frustraciones no del todo conscientes en algunas personas, la comparación social, el deseo de reconocimiento o el resentimiento frente a un sistema de acceso desigual. Pero yo siento que no deberíamos culpar a estas personas por haber nacido siendo ellos. Obviamente tú no elegiste dónde nacer. Si no hubieras nacido siendo Nepo Baby, porque ese es otro tema que voy a tocar más adelante. El privilegio no se elige, lo que sí se puede cuestionar es qué hacen con este. La falta de reconocimiento explícito de sus ventajas, los intentos torpes por parecer uno más, puede generar más rechazo que su propia presencia en el espacio público. En cambio, aquellos que adoptan esta actitud más honesta, humilde y transparente, que demuestran mérito real o compromiso con algo más grande que su apellido, suelen recibir mayor aceptación. Como ya sabemos, desde una perspectiva histórica, el nepotismo no es nuevo, pero hoy existen nuevas herramientas como las redes sociales que permiten visibilizarlo y cuestionarlo en tiempo real, ¿verdad? Abriendo paso a un discurso más amplio sobre cómo se reparten las oportunidades. En este sentido, yo siento que los Nepo Babies no son el problema en sí, sino un síntoma visible de estructuras más grandes que necesitan ser discutidas. Por eso, el foco de esta conversación no debería ser únicamente en señalar, pues, con cinismo, sino en aprovechar este debate como puerta de entrada para hablar, pues, de inclusión, redistribución de el poder simbólico y creación pues de espacios más justos. Porque ¿qué pasa? Los Nepo Babies van a seguir existiendo, hermanas, eso es obvio, pero cómo los percibimos y cómo se relacionan ellos con el privilegio puede marcar la diferencia entre la indiferencia, la admiración o el rechazo. Y bueno, ahora sí, para concluir ya, porque todo esto es tema, para darles mi opinión. Y es que, mira, como ya dije anteriormente, o sea, voy a repetirlo, pero tengo que decirlo para que nos quede claro. Realmente uno no elige dónde nacer, uno no elige si ser Nepo Baby o no. Yo siento que muchas personas que critican a los Nepo Baby, porque como te dije, yo no los odio, a mí me la pela muchísimo. Pero yo sé que muchas personas que odian a estas personas es porque siento que es algo más emocional y, como les digo, es un poquito de envidia, hermano.
vamos a estar conscientes que si ti te dice mañana naces siendo hija de Kim Kardashian, tú quisieras hacerlo. O capaz no Kim, pero pongamos que Johnny Depp, pongamos que cualquier famoso, Taylor Swift. Tú me vas a decir que tú no quisieras nacer el día de mañana siendo un nepo baby. No me mientas a la cara, no me mientas a la cara que no te creo. Porque yo siento que eso al final cualquiera quisiera como que nacer con esas oportunidades, con esos privilegios, nacer en una escalera más alta, nacer pues siendo hijo de cierta persona. O sea, yo siento que eso es algo pues bastante obvio, ¿no? Entonces por eso yo creo que es bastante importante pues aceptar esos sentimientos, no tirarle hate, porque tirándole hate no vas a lograr absolutamente nada. O sea, ¿tú crees que diciéndole a Lily Rose Depp eres horrible, te odio, ella va a dejar de tener oportunidades en su carrera? Ella va a dejar de ser quien es y va a dejar de brillar como está brillando. No lo va a hacer. Más bien, deja de tirarle hate a los demás, deja de comentar comentarios, valga la redundancia, deja de comentar cosas feas a los demás, porque lo único que estás haciendo es seguir creando una ola de odio que no va a tener ningún objetivo y no va a lograr tu objetivo, porque Lily Rose Depp o cualquier nepo baby le vale mondache lo que diga una persona allá afuera, porque va a seguir teniendo éxito. En cambio, tú vas a seguir estancado, enfocado en ese odio. No te enfoques en ese odio. En vez de seguirte estancando en ese odio, trabaja en cosas que te den resultados. Trabaja en cosas que te ayuden a mejorar como persona. Trabaja en tus proyectos y enfócate en tus cosas. Y ok, no nací en esa escalera, no nací siendo hija de esta persona, pero yo sé que sí lo puedo lograr, sea lo que te guste. Yo sé que tú sí puedes, yo creo en ti. Pero bueno, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, los quiero muchísimo. Nos vemos en un siguiente video. Comenta allá abajo qué te pareció. ¿Odias a los nepo babies? ¿No odias a los nepo babies? Yo creo que lo que tenemos que dejar en claro, hermanas, es que simplemente todos quisiéramos estar ahí, todos quisiéramos ser nepo babies. De los nepo babies salen personas bastante talentosas también, y obviamente algunos que sí no merecen de alguna manera ser tan exitosos, pero ¿qué importa? Van a seguir existiendo toda la vida. No hay que tirarle hate, no vamos a ganar nada con eso. De verdad, no nos va a hacer mejor, no va a mejorar el sistema, no va a hacer nada. Detrás del teléfono, criticando, no vas a lograr nada. Más bien, agarra. Y te lo digo por tu bien, agarra consejito para cada persona que ha tirado hate en su vida. En vez de ponerse a tirar hate, hermano, haga lo que usted realmente desea. Tú quieres ser creador de contenido, bueno, haga un video. Tú quieres ser modelo, bueno, trabaja en eso, enfóquese en eso. Deja de utilizar ese tiempo estúpido que no te va a generar absolutamente nada y no te va a retribuir absolutamente nada criticando a alguien más. Hermana, te lo digo de verdad, de consejito. No lo hagas. De verdad, vos podés salir de ahí. En fin, te quiero mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un beso y un abrazo. Como dije anteriormente, nos vemos en el siguiente video. Bye.